mañana, 34 minutos ya. Carlos González y Joana Castro los acompañan en ampliación de noticias. Hace unos minutos justamente mencionábamos de los inconvenientes que tienen los conductores de camiones para llegar al sur del país, pero sobre todo los conductores que están transportando balones de gas doméstico. En Moquegua, en Tacna, hay algunas personas que vienen no solo esperando horas, hasta más de 24 horas para poder conseguir un balón doméstico, sino que hay otras que cuando lo llegan a conseguir está a un precio elevado. Y un precio elevado porque, claro, ha transcurrido el tema de que ha sido muy complejo llegar hasta el lugar del abastecimiento, la protesta, el incremento del combustible, entre otros factores más. Así que conversamos de lo que es el abastecimiento del GLP en el sur de nuestro país, complicado actualmente por las protestas, con Manuel Romero Caro, experto en hidrocarburos. Señor Romero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Cuál es, digamos, estas variaciones que ha sufrido además, ¿no? Este sector, ¿cuál es la situación que lo pone en estos momentos? Más allá de los inconvenientes y problemas que vienen generando las protestas en nuestro país. Bueno, en realidad este es un problema recurrente cada cierto tiempo. Primero por los oleajes anómalos, como todos sabemos, el GLP en un 80% viene de los campos de camisea y la diferencia, el 20%, lo importamos de combustibles líquidos. Entonces, cada vez que hay oleajes anómalos y no pueden venir el gas desde Pisco, el GLP desde Pisco o los importados desde Estados Unidos, hay desabastecimiento. A esto se han juntado dos factores. Uno, en que por las movilizaciones sociales todos hemos visto por televisión cómo han asaltado a vehículos, a camiones que transportaban los balones de gas y la gente simplemente se los ha llevado. Entonces, esta es una situación que es recurrente. Hace algunos años se encontró una solución que era un gasoducto desde Pisco, que es donde llega de Camisea, hasta Lurín. Se hizo el concurso, ganó Graña y Montero, pero después de un tiempo simplemente renunció a la concesión, el gobierno se lo aceptó y nos quedamos sin esa línea de abastecimiento que era segura e independiente de los oleajes marítimos o cualquier otro factor externo. Sí, señor Romero, muy buenos días. Le saluda Carlos González. ¿Y cuál es la mirada, la perspectiva que tienen ustedes desde el sector hidrocarburos? ¿Qué es lo que le pueden solicitar al gobierno, ¿no?, frente a este clima de movilizaciones y bloqueo de vías en las regiones del sur del país? Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno, que es la solución más lógica, es definir si vamos o no vamos a tener una masificación del gas. Porque si vamos a tener una masificación de gas, nos vamos por un camino y si no, nos vamos por otro. Todos recordamos que esto iba a ser posible con el gasoducto sur peruano, que el contrato que lo tenía Odebrecht, todos sabemos de que no pudo conseguir el financiamiento a mediano plazo y ese contrato se canceló. Entonces, es una primera cosa, definir la masificación de gas. Segundo, tiene que trabajar en el incremento de la capacidad de almacenamiento, porque la capacidad de almacenamiento es muy reducida. De esta manera se podrían evitar estas fluctuaciones tan grandes en los precios. Señor Romero. Vamos a restablecer en breve la comunicación. Estamos conversando con Manuel Romero Caro, experto en hidrocarburos, dándonos también su opinión de qué es lo que se debería hacer, en qué se debería avanzar para mejorar la distribución, que actualmente el problema del abastecimiento del GLP en el sur del país, más allá del oleaje anómalo, porque este se registra en distintas temporadas del año, en estos momentos el problema está centrado en las protestas. Hay muchísimos buses interprovinciales, hay muchísimos camiones que no pueden circular con normalidad, los conductores no pueden avanzar en distintas partes del sur de nuestro país, Carlos, y esto efectivamente está generando
no solo desabastecimiento en el sur, sino que está generando también que incremente el temor en las personas, y aquellas personas, aquellas familias que encuentran un lugar donde sí están vendiendo o donde sí hay, lo encuentran o a un precio elevado, o en todo caso se está generando una compra excesiva, y una compra excesiva básicamente por temor. Y hasta cierto punto es comprensible también este comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Porque el clima que se vive, pues, no es de los mejores en medio de estas protestas. Ya hemos recuperado la comunicación, Joana, con Manuel Romero Caro, experto en hidrocarburos. Señor Romero Caro, nos hablaba usted sobre la redefinición de algunas ideas, como por ejemplo la masificación del gas. Lo otro era la capacidad de almacenamiento. Hay una tercera alternativa que la planteó OSINARMIN, que es el organismo regulador y fiscalizador del sector, que la llamó el botón eléctrico, que consiste en usar, en vez de usar GLP, usar electricidad para poder lograr generar, en el proceso de generación de calor en el GLP, se pierde mucho, se pierde aproximadamente el 60%, y en el botón eléctrico, o sea, generación eléctrica, se pierde solo el 16%. Pero tampoco se decide el gobierno por esta alternativa, así que nos tiene en una situación de incertidumbre. Y el último es optimizar la cadena de comercialización, porque la cadena de comercialización se lleva el 50% del precio final. Entonces, alguna de estas alternativas tiene que definir el gobierno, pero la tiene que definir ya. ¿Y cuál de estas alternativas, señor Romero, sería la más viable, la ejecutable en menor tiempo? Bueno, si estamos hablando de la más viable en menor tiempo, está fuera de consideración la masificación del gas, porque ese es un proyecto que va a tomar varios años, más de 5. El incremento de capacidad de almacenamiento es una alternativa que podría estudiarse, y la otra es explorar o el botón eléctrico que dice la generación de calor por electricidad, o ver la manera de transportar por tierra desde Pisco el GLP, porque ha aumentado mucho la demanda tanto para combustibles de vehículos como para las amas de casas, y este año va a ser un año aún más complicado porque los precios internacionales del gas, que es por el que nos regimos, van a estar muy volátiles y van a estar elevados por una razón muy sencilla. En ese momento están en invierno en Estados Unidos y en Europa, y sobre todo en Europa tienen problemas de abastecimiento de gas porque los rusos le han cortado el abastecimiento. Entonces, ahora que avance el invierno, digamos en los meses de febrero o marzo, el precio internacional se va a subir, y entonces el gobierno tiene que estar al día, y con subsidios del Fondo de Estabilización de Precios, esos son soluciones temporales. Sí, señor Romero. Vamos a mejorar nuevamente la comunicación con él. Al parecer está en un lugar en el cual no puede establecer una comunicación de corrido, pero en breve lo vamos a tener. Recuerden que estamos conversando con Manuel Romero Caro, experto en hidrocarburos. Dentro de las opciones, siempre es bueno saber, Carlos, amigos de RPP, cuáles son las más viables, porque hay algunas que pueden ser muy buenas, pero trabajadas en el tiempo y con continuidad. En tanto, las personas, los ciudadanos, dicen, necesitamos que este inconveniente sea solucionado de inmediato, o por lo menos lo más pronto posible. Sí, ¿cuáles eran estas alternativas que nos mencionaba el señor Manuel Romero Caro? En principio, la masificación del gas, pero que demandaba algunos años, pero lo que nos dejaba en evidencia el señor Romero Caro era que al parecer el gobierno no tenía claro si realmente esta podría ser una alternativa en nuestro país. Si bien demanda un mayor plazo, pero sería lo ideal. Sí, estamos en comunicación nuevamente. Ya hemos recuperado la comunicación con el señor Manuel Romero Caro. Señor Romero, en la masificación del gas, nos decía usted que esto tardaría algunos años, pero lo que preocupaba era que el gobierno, considera usted el Ejecutivo, no tiene claro de que esta podría ser una alternativa, y no sería esta finalmente la alternativa ideal. Sí, ustedes
ustedes recordarán que en el 2014, fines 15, ya Odebrecht abandonó el gasoducto surperuano, habiendo avanzado solamente un tercio de dicho proyecto, y con un contrato que era muy malo para los consumidores, porque tenían que pagar aproximadamente $1.000 millones anuales, y le pagaban, tenían ingresos garantizados. O sea, ellos le pagábamos a Odebrecht, hubiera o no hubiera gas para transportar, o hubiera o no hubiera demanda para el mismo. Entonces, si estamos hablando de corto plazo, yo estudiaría simplemente la capacidad de almacenamiento. Hay que incrementarla para que pueda evitar estos picos y estos valles en el precio, y estudiaría cómo se puede optimizar la cadena de comercialización, de que responde por el 50% del precio. O sea, cuando el precio llega acá, a Callao, aumenta en 50% en las diferentes etapas de la cadena de comercialización. Entonces ahí es donde tiene que poner el acento Sinarmín, porque subsidios no van a durar en el tiempo porque la caja fiscal se va a resentir, y los organismos internacionales, las calificadoras de crédito no van a permitir también, y nos van a cerrar los créditos. Entonces, uno, definir lo de la masificación. Segundo, aumentar la capacidad de almacenamiento. Tercero, optimizar la cadena de comercialización. Y cuarto, que Osinermin defina de una vez si es viable o no. Es mucho más racional la alternativa del botón eléctrico, es decir, generar calor a través de la electricidad. Se pierde muchísimo menos que generando calor a través de los combustibles líquidos, como es el caso del GLP. Y que esta información o la decisión finalmente, las decisiones del gobierno sean comunicadas de manera efectiva, que no generen dudas, que los ciudadanos sepan qué se va a hacer, cuáles son los plazos, cuáles son los cronogramas, que es lo más importante también cuando se da una información que en titular puede sonar muy bien, pero que tiene una serie de detalles a la interna. Muchas gracias, Manuel Romero Caro, experto en hidrocarburos, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a abrir líneas telefónicas en breve, Carlos. Les vamos dejando los números 212-4100, 212-7165 y en regiones totalmente gratis 0800 13 14 0 para que nos cuenten ¿Qué problemas? Este es el tema que estamos planteando. ¿Qué problemas se han presentado en su distrito debido a las protestas y bloqueos? Desabastecimiento de mercado, grifos, subida de precios, escasez del gas o productos de primera necesidad. Con eso regresamos.